No quiero abundar más y mejor recibamos con un fuerte aplauso al arquitecto Eric Dorrego. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación. Nueva vez, ya hace un año de la participación en el cuarto congreso ambiental, donde estuvimos hablando sobre el río Guamo como eje de desarrollo. Y en esta ocasión me corresponde presentar ante todos ustedes un esfuerzo de año y medio, casi 2 años, en el cual se participó junto a la alcaldía de San Pedro de Macorís y numerosas instituciones del gobierno central, sociedad civil, el sector privado, en los cuales estuvimos enfocados en trabajar lo que es un plan municipal de ordenamiento territorial. Y la conferencia que Daniel nos acaba de dar me da el preámbulo perfecto, porque una de las consideraciones básicas y fundamentales en el plan era, desde su diagnóstico, su visión y las propuestas, considerar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y eso fue fundamental y siempre se respetó y se mantuvo como elemento transversal durante toda la conversación. Así que en esta mañana, ya casi concluyendo esta primera tanda, lo que quiero es presentarles un resumen de este plan, dividido en 3 partes, que rescatamos como el estado de situación que tenía San Pedro desde el punto de vista territorial, cuál fue la dinámica que se pensó y se soñó hacia futuro en San Pedro, y al final unas cuantas propuestas y algunos cuantos ejemplos de qué fueron los resultados que quedaron de esto, y que el Ayuntamiento de San Pedro ahora tiene el desafío y el reto de poder avanzar con esto. No quiero comenzar sin destacar que esta metodología que se utilizó para eso es el resultado de que a principios del 2016, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, junto con otras entidades del gobierno central, definieron una metodología para trabajar planes municipales de ordenamiento territorial. Y el International City Management Association, que es una entidad con sede en Washington y que trabaja junto al pueblo de los Estados Unidos en apoyar procesos en el país, identificó 4 ayuntamientos o 4 territorios, que son el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, Santiago y Las Terrenas, para implementar esa metodología que se había diseñado. Es decir, que es la primera vez en el país que con una misma metodología se avanza en un proceso de ordenamiento territorial municipal, y esto va a dar unos resultados que San Pedro fue el primero de los 4 que pudo completar este proceso, y que ahora vienen otros desafíos. Quise traer unas cuantas imágenes. Quizás los que estamos aquí todos somos muy jóvenes y no nos acordamos de cuando al Iguamo se podía pasear y ver hacia el Iguamo como esa pista donde aterrizaban los aviones en el río, o donde se iba una parejita a comer gallinas sin que lo estuvieran observando, o donde se instalaban los bancos, los principales bancos en esa época cuando se dio la danza de los millones, hacia los 1920, donde por el tema de la producción de azúcar y cacao era muy fuerte el tema económico, y San Pedro de Macorís, entre otras zonas, era un centro estratégico, no solo dentro del país, sino a nivel global. Y imágenes como esta fueron un punto de partida para el trabajo que se hizo, de poder ver a San Pedro mirando a su río, mirando hacia el río Iguamo, y que hoy en día, lamentablemente, esto no es posible verlo, no es posible observar cómo la ciudad tiene todo ese frente donde con los atardeceres se podía ver esa puesta del sol, donde estaba todo descontaminado, donde se daban actividades de ocio, actividades culturales, donde esa vía del río, donde están esos barrotes naranja, que continuaba todo ese borde, permitía generar otro tipo de ciudad, y fue el punto de partida para el trabajo.
Cuando nos entramos en San Pedro de Macorís, entonces algunos datos que no voy a entrar en muchos temas técnicos para no cansarles, pero sí rescatar algunos elementos. Número uno, que esto es un municipio entre lo urbano y rural. Si se fijan, este es el perímetro de la zona urbana de San Pedro de Macorís, y aquí nos da el perímetro de todo el territorio municipal. Los municipios compuestos por una zona urbana y una zona rural. Este municipio en particular tiene 147 kilómetros y apenas 34 kilómetros corresponden a esta zona que está urbana. Pero de esos 147 kilómetros, hay 20 kilómetros que son de área protegida dentro del municipio. Es decir, que casi se acerca, en porcentaje, es un 13.57%. Y esto es sumamente importante porque bordea este sistema de área protegida tanto al este como al oeste, con los ríos Soco y Guamo, como aquí esta zona de la laguna de Mayén, donde hay 1.40 kilómetros de gran presión ahora mismo por la parte urbana y urbanizada. Eso es importante destacarlo. Hay una costa entre arrecifes y playas de unos 13 kilómetros, más arrecifes claro que playas, ahí creo que se ve mejor, y hay un recorrido del río Iguamo por el municipio de unos 11 kilómetros y del río Soco de unos 7.40 kilómetros. Cuando vemos la evolución histórica de la provincia, podemos darnos cuenta de dos elementos que quisiera destacar. Número uno, que a raíz de la muerte de Trujillo, aquí comenzó un cinturón marginal a partir entre los 60 y los 70, donde la población incrementó de 41.000 personas a 69.000 personas. Pero a partir de los 70, con una serie de inversiones del sector privado y académico importantes en el municipio de San Pedro de Macorís, esa población prácticamente se fue duplicando de 70.000 a 110.000, luego en el 93, 146.000 habitantes, y en el 2002 llegó a la cifra récord en población de 205.000 habitantes en el municipio. Este avance de la población se daba de manera importante con una concentración de esta población. Sin embargo, ¿qué sucedió a partir del 2002? Y fue que San Pedro comenzó a quedarse sin personas. Los habitantes comenzaron a salir de San Pedro, y en lugar de tener 205.000 habitantes, ya iba decreciendo en 2010 a 195.000, y las proyecciones señalan que sigue existiendo esa salida de habitantes de lo que es el municipio. Pero a pesar de que había menos personas y menos habitantes, la superficie que se construía era mayor. Antes solamente tenía una zona urbana de unos 9 kilómetros y tanto, ahora ha subido a 34 kilómetros. ¿Y por qué esto? Si se fijan en esta foto, es una foto de satélite donde se identifica en color rojo la zona que es construida del municipio, un color amarillo la zona que es de vocación agrícola, y en verde lo que podría ser de vocación forestal. Y entre el 2000 y el 2015, que es la comparación con esta otra foto, si se fijan, las manchas rojas han crecido por encima del crecimiento que se experimentó en el 2002. Y ese crecimiento de la franja roja no solo se dio, como lo vemos aquí, dentro del perímetro urbano, sino que ya también hay zonas fuera del perímetro urbano que hacen presión a las zonas protegidas. Ahí se fue la imagen. Le explico en lo que viene la imagen. Esto es parte de lo que nos comentaba Danelis, el tema de que donde hay esa mayor densidad, entonces el Sistema Nacional de Áreas Protegidas se ve más afectado, más impactado, y es lo que está sucediendo aquí en esta foto de satélite de 2015, con esta zona aquí próximo a la laguna de Mayén, y con todo este borde acá hacia el río Iguamo, y próximo ya hacia el norte del borde del río Iguamo. Teniendo estos elementos destacados, vamos a dar un poquito atrás, pudimos sacar
algunas imágenes. Simplemente quise traer un mapeo. En morado se ven esas zonas que son de inundación. Y para los que vivan en San Pedro de Macorís se pueden dar cuenta que en algunos momentos que sí se inunda y que se inunda mucho. Esos sitios donde se inunda fueron identificados dentro de este análisis que se realizó y pudimos evidenciar que los escurrimientos o esos lugares por donde corre el agua, el problema es que han sido tapados o localizados con asentamientos, y el agua que tiene una caída natural hacia el mar se ve frenado por esos asentamientos que interrumpen ese recorrido del agua, y esto forma estos lugares que son de inundación. Imagínense cuando son tapados, entonces en lugar de que la laguna de Mayén pueda drenar hacia el mar, evidentemente va a producir mayores inundaciones en estas zonas. Cuando vemos desde el punto de vista social y también económico, nos podemos dar cuenta que en San Pedro se maneja una densidad en la zona urbana de 5.200 habitantes. Y lo importante de esto es que cuando los centros urbanos son más densos y más concentrados y no se esparce, son más eficientes. Y eso permite que las alcaldías puedan generar mejores servicios públicos junto con el gobierno central. En la medida en que esta densidad es mucho menor porque la gente se va a localizar muy en la periferia, entonces para la alcaldía y para el gobierno central los servicios son menos atendibles. Y es lo que pasa, por ejemplo, en la zona metropolitana de Santo Domingo, donde la gran presión que existe en el distrito hace que la gente salga cada vez más lejos, pero quienes están más lejos del centro entonces no tienen la misma calidad del servicio que los que están próximos acá. Esto en verdad es una oportunidad para San Pedro, que lo que debe procurar es que, viendo la foto anterior, en lugar de permitir que la gente continúe yéndose, esparciéndose, lo que debe es de consolidar la ciudad en el perímetro urbano que ha sido identificado. Un elemento importante aquí a destacar en el tema, por ejemplo, del pago por tonelada de residuos sólidos, que se encuentra por encima, y esto es una comparación que hicimos con los 4 ayuntamientos que se están trabajando ahora mismo, es mucho mayor que los promedios que manejan otras alcaldías en sentido del pago por tonelada de residuos sólidos. Cuando vemos un poco el tema de las transferencias del Estado, nos damos cuenta que San Pedro de Macorís, en comparación con los otros ayuntamientos que estamos trabajando, es el tercero que recibe en porcentaje menos, o es el segundo que recibe menos transferencia por parte del Estado. Y el 70% de su presupuesto es transferencia del Estado. Por lo tanto, tienen poco ingresos que son generados por ingresos propios. La mayoría son esas transferencias, lo cual requiere una observación sobre ese tema de los arbitrios municipales y cómo esto está siendo eficiente dentro de las recaudaciones locales. Sí, algo importante a destacar es que de estos 4 ayuntamientos, el ayuntamiento de San Pedro es el que más invierte en presupuesto destinado a obras. Es decir, destina de su presupuesto total un 40.39%. A diferencia, por ejemplo, el Distrito Nacional, que solo invierte un 5% de su presupuesto en obras. Y esto muy vinculado a la acción del gobierno, que es más presente en el Distrito Nacional que en San Pedro de Macorís, y por lo tanto existe esta inversión. Y cuando vemos el presupuesto dividido entre la cantidad de personas, nos damos cuenta que San Pedro también tiene niveles muy por debajo de lo que manejan ayuntamientos como por ejemplo el Distrito Nacional y Las Terrenas, en función de ese presupuesto dividido entre la cantidad de habitantes y personas. Bueno, todo este diagnóstico que se hizo se tomó un tiempo, se hicieron grupos de trabajo, se trabajó equipo técnico, se definieron elementos que desde hace décadas habían sido definidos en decretos y se pasaron a mapas, como el tema del centro histórico y la identificación de esos inmuebles que necesitan ser recuperados para generar programas efectivos. Y esto nos dio toda una serie de
factores críticos, elementos, problemas, oportunidades que debieron ser afectados, que debieron ser impactados. A raíz de esta relación de factores críticos que salió en San Pedro, se procedió a consultar a la población y a identificar de estos factores cuáles ustedes consideran que son los prioritarios. Y en función del estudio técnico y de la participación comunitaria, pudimos llegar entonces a resultados más concretos, a identificar prioridades y a avanzar hacia el San Pedro que queremos. Recordando de que queremos volver esa mirada al río, recordando de que queremos preservar ese sistema de área protegida que está contenido en San Pedro de Macorís. Y trabajando eso, llegamos a acuerdos donde se definió una visión general, pero más que leerles la visión general que puede estar en el documento del plan municipal, lo que quisiera es prestar atención sobre algunas imágenes o conceptos. Número uno, dentro de la visión, rescatar en lo que es la mirada al río Iguamo y al mar Caribe. La visión también plantea un tema de desarrollo agroindustrial, el turismo, y el turismo siempre visto como ese turismo que se inserta en un ambiente sostenible y que al mismo tiempo el patrimonio tanto cultural, histórico, pueda vincularse a lo que es ese turismo, y la importancia de rescatar el tema del gobierno municipal. Todo eso nos llevó entonces a, en grandes líneas, poder definir algunos elementos importantes para el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, que consisten en ¿qué básicamente? Bueno, consisten en una zonificación que permitió definir una zona urbana, una zona de uso agropecuario, una zona de conservación, una zona de uso industrial, y como el viceministro decía, ya hay un porcentaje que ya está ordenado, que lo que tenemos es que tener un acompañamiento del Ministerio de Medio Ambiente para fortalecer la gestión que se realiza en una zona de área protegida que no se tocó. Y todo esto contenido en una ordenanza municipal que indique cada uno de estos colores, indicando cuáles son las zonas de uso preferente, y que esto esté vinculado a una agenda legislativa territorial. Es decir, que los senadores y diputados que representan esta provincia puedan estar articulados a lo que salió de esta iniciativa. ¿Y por qué esa articulación tan importante? Bueno, porque en el Congreso de la República existe ahora mismo un anteproyecto de ley de regiones únicas de planificación, que ya fue aprobado por el Senado y que ya en la Cámara de Diputados ha sido aprobado en primera lectura por los diputados y está solo al pendiente de la segunda lectura. ¿Qué implica esto? Que este modelo regional que está en el Congreso Nacional ahora mismo va a dar esa nueva visión de territorio y cómo el nivel nacional comienza a verse de manera desconcentrada. Y la gran importancia para San Pedro es que San Pedro, en el anteproyecto de ley, aparece como la sede de la unidad regional de lo que es la región este. Y lo que implica eso para San Pedro es una vinculación más directa a lo que son la política nacional y una responsabilidad en poder administrar también todo lo que es la región. A partir de eso es importante que la agenda legislativa esté vinculada a lo que es el elemento de la planificación territorial. Entonces, en el plan municipal quedaron 5 planes, 9 programas y 13 proyectos, que yo no voy a entrar en el detalle de ninguno de ellos, porque todos tienen sus explicaciones y son como parte de lo que está contenido en el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, pero sí quería destacar algunos elementos que quizás pueden ayudar a entender de una manera más clara estas propuestas, cómo quedan plasmadas en el territorio. Esta zona, lo explico un poco, aquí viene la autovía del Este, y este es el río Iguamo, y esta es la mancha de la zona protegida, que está identificada como ese refugio de vida silvestre.
A partir de esto, el refuerzo que le da el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, ya lo vimos en un mapa más grande, pero ahora lo quisimos traer de esta manera, es que esta zona, por donde viene la calle Emiliano Tejera, es una zona identificada como zona de conservación, incluso planteado como el bosque del Iguamo, que pueda adicionarse a lo que es el Sistema Nacional de Área Protegida, y que esta presión de la zona urbanizada pueda ser contenida por lo que es esta zona de conservación o zona de amortiguamiento o bosque del Iguamo. Vinculado a esto, hay toda una zona construida, pero esa zona construida nunca, y eso fue lo que las autoridades y los participantes siempre estuvieron de acuerdo, y es que donde ahora mismo, aunque sea una zona catalogada como no urbanizable, pero está poblada, lo que deben es corresponderse a programas de adecuación, de manera que, de manera progresiva, entonces podamos ir recuperando o adecentando estas zonas en función de normativas que están explicitadas. Es decir, no es limpiar y convertir en un bosque como está esto, sino que se pueda recuperar en función de que quienes ya habitan acá tengan presente de que esto es una zona de transición entre la parte construida y el río. Otro de los elementos que quedaron acá es que fue identificado toda esta franja como una zona industrial, pero una zona industrial que proteja lo que es el vertido hacia lo que es el río Iguamo, y que al mismo tiempo se convierta en ese elemento amortiguador hacia lo que es la autovía del este. Y si se fijan, todo el cordón del río Iguamo entonces tiene una franja que tiene una regulación que permita a los industriales o a las industrias que se localizan acá tener un manejo más amigable con lo que es el río Iguamo. Si nos vamos a otra zona, y esta es la zona donde está el centro histórico, la desembocadura del río Iguamo, aquí próximo a la laguna de Mayén, es importante destacar que esta zona que está poblada es una zona también de recuperación, y si se fijan, esta vía lo que se busca es interconectar con todo lo que es la vía del malecón, y que hayan unos puntos que permita ese volver al río, ese volver al mar Caribe, y que sirva de interconexión, y más que para el uso vehicular, sino para el uso de quienes van de ocio, quienes van a visitar, quienes pueden caminar, y esto nos permite entonces proteger lo que es también esta zona próxima al río Iguamo. Otra zona característica, la laguna de Mayén, con su área protegida demarcada. Aquí las decisiones tomadas corresponden a que todo esto, que para los que conocen San Pedro de Macorís lo conocen muy bien, próximo a la zona franca, está siendo una zona de invasión ahora mismo, Batería Esperanza, y si se fijan, esta línea azul es el perímetro de la zona urbana, hasta ahí debió llegar la ciudad. Sin embargo, hoy en día está ocupado todo esto. Esta zona se ha planteado como zona de expansión urbana. ¿Para qué? Para entonces proteger con un parque lineal que se una con toda la avenida del Malecón, toda esta zona próximo a la laguna de Mayén, y aquí que se genere el nuevo San Pedro, protegiendo todo esto y que vaya en función de unos lineamientos que sean más rigurosos que los que fueron aplicados acá, o lineamientos, porque antes no se tenía esos lineamientos específicos, y que al mismo tiempo se aproveche este cordón de protección, generar a lo interno y próximo a la, próximo a la laguna de Mayén, toda esta zona que podría ser construida, pero que esta zona se adicionara como una zona de parque y de espacio público, de manera que pueda estar vinculada y sirva de protección a lo que es también la laguna de Mayén. Son de las iniciativas y las propuestas que han quedado como parte de esto, y una que fue presentada incluso en el anterior Congreso Ambiental, pero que básicamente quisimos traerla para algunos que no hayan asistido, es
identificar, y fue identificada esta zona de protección de la autovía. De manera que las autovías generalmente se convierten en esos imanes donde atrae a la población. Pero si no hay una regulación entre esos que ocupan y la vía, usted se va a encontrar la puerta de una casa frente a la autovía del este. Quizás no ahora, pero con el tiempo, si no hay regulación, eso es lo que va a pasar. Y el niño va a estar saliendo de un lado a otro a hablar con su amiguito, porque ahí es que está su casa, y va a la casa del amiguito que queda al frente. Lo que busca el plan de ordenamiento es identificar esas normativas que permitan que la autovía siga teniendo su función, que haya temas de protección a lo largo de la autovía, y que cualquier invasión o cualquier presión que se da por parte de la ciudad pueda ser frenada y controlada. Si se fijan acá, esta es la presión que se da de toda la zona. Esto es tomando solamente un tramito de la autovía. Gracias. Esto es tomando un tramito de la autovía del este. Y esa presión que se da, eso es una foto 2016, eso es decir, es reciente. Si se fijan, si esto no tiene algún tipo de regulación, esto va a tocar la vía. Y primero la va a tocar de este lado, pero luego se va a ir del otro lado. Y esto es un tema de mucho peligro. Entonces, lo que se busca con el plan es poder proteger. Vamos a ver. Bueno, ahí está, ahí salió esa mancha verde. Pero la idea es que toda esta franja amarilla, entonces, y la vía, uno pueda generar, y lo que se ha planteado es una zona de protección de unos 60 metros a ambos lados de la vía, que pueda generar entonces todo un circuito arborizado que responda a lo que hoy día vemos, porque cuando vamos por la autovía hoy sí lo vemos, pero en 15 o 20 años, si no tenemos la regulación, no lo vamos a ver. Ya nuestros hijos o nietos no van a disfrutar de lo que hoy estamos disfrutando, pero esto podría acompañarse, toda esta zona de protección, de lo que sería sistemas de parque para alimentar lo que es la población que se encuentra justo acá. Bueno, con esa imagen yo quisiera concluir solo diciendo que este esfuerzo, que es un esfuerzo que ha tomado mucho tiempo, que el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís ha puesto a toda su institución a trabajar en esto, numerosos equipos de trabajo, todas las direcciones, que las instituciones claves del gobierno central también han participado en esta apuesta. Es importante de que el esfuerzo ahora se materialice en la aplicación de lo que aquí está. Yo creo que de este congreso, todo lo que ha explicado el viceministro Santana, todo lo que hemos visto aquí, evidencia que se requiere esa mancomunidad entre gobierno central, gobierno local, sector empresarial, sector educativo, participación, para que poco a poco se vayan dando pasos, y quizás todo esto no se pueda hacer todo de una vez, pero se pueden ir dando pasos, se pueden ir gestionando acuerdos, se puede hacer colaboración conjunta, y no solo que San Pedro se beneficie de esto, sino que todos los municipios de la provincia puedan tener también su plan, porque lo que hemos visto es que lo que sucede en un municipio de una manera u otra también puede afectar en otro de los que están próximos a ellos, y San Pedro tiene la oportunidad de generar a partir de esa experiencia nuevas experiencias que vinculen, que articulen y que hagan no solo del municipio, sino de la provincia un lugar más habitable, un lugar más sano y un lugar donde nuestros hijos y nuestros nietos quieran estar en lugar de estar saliendo. Así que muchas gracias.